tenemos para cerrar nuestro Córdoba TV de hoy a Manuel Moreno Díaz. Manuel, muy buenas tardes. Bienvenido, presidente Manuel de la Asociación Cordobesa del Bonsai, porque hace muy poquitos días, ¿verdad?, tenía lugar esa exposición, ese encuentro para todos los amantes de estas obras de arte de mínima envergadura física, pero máximo esfuerzo, máxima dedicación y máxima belleza, ¿no? Así es. Efectivamente es una lástima que esta entrevista no la hayamos realizado la semana pasada. Pues efectivamente hemos celebrado la 24 exposición de primavera en el Palacio de la Merced de la excelentísima Diputación durante los días 11, 12 y 13. Durante unos 25 años lleva esta organización, esta asociación dedicándose a traer a Córdoba esa cultura, esa filosofía del bonsái, esa tradición milenaria, ¿verdad?, en la que cada vez participan más adeptos y de hecho en esta 24ª, decíamos, edición de la exposición que se celebraba en el Palacio de la Merced, hemos tenido ocasión de ver 72 ejemplares, ¿no? Efectivamente, ha habido 72. No ha sido la más numerosa, ha habido otras exposiciones, las cuales hemos llegado a 104, pero con el paso del tiempo se han ido mejorando los árboles y entonces para poder exponerse necesitan unos mínimos, exigimos unos mínimos, y entonces eso hace que se reduzca un poquito la exposición. Si esta exposición, en vez de ser la 24, hubiese sido la cuarta, la quinta, claro, pues hubiesen entrado árboles que no tienen la importancia. Cada año hay que irlos mejorando y por esto por lo que se hace un poquito de selección para que los árboles que se exponen sean siempre los más bellos, los mejores terminados y los que más han evolucionado. Desde el año 96 este encuentro viene marcando de alguna manera, no el punto inicial, pero sí el punto culminante de la primavera, ¿no?, a modo simbólico. Bueno, desde el año 96 estamos en la Diputación, quiero decir. Diputación. Pero tenéis una vida anterior, siempre, ¿verdad? Sirve, sí, hemos estado durante unos años, estuvimos en una diáspora por diferentes sitios buscando el lugar adecuado y creo que el lugar adecuado es donde hacemos la exposición. Y gracias a la Diputación, tanto antes los gobernantes de antes como los de ahora, han visto que es una exposición en la cual acude muchísima gente. Y es también una referencia en el Mayo cordobés, junto con los patios, como decía el otro día en una entrevista que me hicieron. Yo creo que la gente va buscando también esta exposición de bonsái. Porque hablamos, decíamos, de una técnica que tiene, además de ese resultado, ¿verdad?, esa pequeña gran obra de arte, incluso beneficios terapéuticos, ¿verdad? Dicen que al que empieza a trabajar con ese árbol, con esa planta y empieza a darle forma, a empequeñecerlo, a convertirlo en lo que será un bonsái, ya según la técnica que necesite, que elija, la especie que considere, la verdad es que termina cambiando de vida, ¿no?, casi. Sí, nos hace cambiar, nos hace que toda esta vida tan agitada que llevamos, pues cuando nos ponemos a trabajar un bonsái, se olvidan totalmente. Se olvidan porque es que esta es la meticulosidad que hay que realizar con ellos, tanto en el alambrado como el pinzado, que hay que estar muy pendiente. Entonces, si no estás pendiente, puedes cometer errores y puedes estropear un trabajo que si lo haces con cuidado, pues se va a notar mucho. Y por eso a ello os dedicáis durante todo el año, ¿verdad?, a ese cultivo, a ese modelado. En la página web podemos ver cómo cada vez que se puede, pues alguno de sus miembros introduce alguna experiencia nueva con algún árbol nuevo. Los árboles que vamos a trabajar, hay diferentes actividades que realizamos en nuestra asociación. Normalmente siempre nos reunimos los jueves y luego tenemos una serie de talleres, más que talleres, asistencia a una escuela de bonsái, que viene un maestro italiano, pues que ya lo comentamos la otra vez, pues a perfeccionar los trabajos que estamos haciendo, a darnos otro punto de vista de alguien que está por encima de nosotros, que sabe bastante más que nosotros de bonsái, que tiene mucha más experiencia, y esto la experiencia hace que cosas que tú a lo mejor no ves, si te la ve él, te la corrige y ya para la próxima vez pues te puede servir como un aliciente para mejorar el trabajo que estás haciendo. Claro, esta prioridad o este protagonismo de la enseñanza es muy importante. De hecho, el domingo 13 se cerraba, decíamos, la exposición, pero durante el fin de semana tuvimos una actividad complementaria muy especial, ¿no?, en este sentido. Hemos tenido
hemos un tenido par dos de talleres. ellas, el sábado y el domingo. Sí, hemos tenido dos talleres, uno el sábado y el domingo, hecho por dos instructores, los dos de Málaga, uno de Torrox. Nacho Salar hizo un trabajo muy bonito sobre un olmo, y luego el domingo Miguel Ángel González, que es instructor de la escuela Bonsai Time, hizo un trabajo sobre una sabina rastrera, un trabajo precioso. Con esta escuela Bonsai Time también teníais un encuentro en febrero, ¿no? Si Tenemos dos encuentros al año, dos encuentros durante un fin de semana, sí, pues 18 y 19. Nos enseñan cosas de teoría, pero sobre todo sobre práctica, ¿no? Nuestros árboles los preparamos y ellos nos los guían, nos los embellecen, por decirlo así. Y lo hacemos normalmente uno en febrero y el otro pues suele ser en octubre o noviembre. Y además se concita gente cada vez de más diverso perfil, ¿no? Porque decíamos que el mundo del bonsai no solo atrae a una determinada edad, sino que, por ejemplo, la gente joven también se interesa por él. Sí, ahí en la asociación tenemos ahora alguna serie de jóvenes que les gusta. Lo único que siempre comento es que hay que tener un poco de paciencia. Yo te lo dije en la entrevista del año pasado, para poder tener un bonsai como los que se ven ahí, o lo compras, gastándote mucho dinero, o lo vas haciendo a lo largo de los años con mucha paciencia, ¿no? Entonces la gente joven se incorporan, pero algunas veces quieren correr demasiado, y en el bonsai realmente no se puede correr. Hay que ir paso a paso, aprendiendo primero unas técnicas de cultivo y luego unas técnicas que van haciendo y van perfeccionando el bonsai. Y además eso le da su sentido, ¿verdad? En mitad de la urbe encontramos, o nosotros recreamos un pequeño espacio, como los patios son esos pulmones que decíamos de Córdoba, también lo son en cada casa, ¿verdad? La presencia de ese árbol, ¿no? Sí, los que tienen bonsai, el bonsai en un principio lo pensaron los chinos y luego posteriormente los japoneses, para una recreación de la naturaleza dentro de tu casa. O sea que tú no puedes salir al campo a ver un árbol y entonces pues te pones en tu ventana, que tiene una vista del bonsai que tienes, y entonces haces una elucubración mental de como si estuvieses viendo ese árbol en una montaña, ¿no? Y realmente es un concepto diferente a los patios, pero a los dos, tanto a las personas que cuidan los patios como a los que nos dedicamos al bonsai, pues tenemos una cosa en común, y es el amor a las plantas. Claro, y esa dedicación y además tranquila, decíamos, paciencia. Podemos invertir mucho dinero en comprar un bonsai, pero yo creo que pierde parte del encanto, ¿no? No pierde el encanto. No lo pierde. Aunque se compre un bonsai, si se quiere mantener a lo largo del tiempo, se necesita muchísimo trabajo, ¿no? O sea, que no es comprar un bonsai, el bonsai no es como un cuadro o como una escultura. Tú compras un bonsai, compras una escultura o compras una pintura, la pones y está parada. Que lo he comprado, me he gastado lo que fuese, pero un bonsai te puede gastar muchísimo dinero en comprar un bonsai. Te puedo decir que a lo mejor hay bonsai que yo he visto en Japón que pueden costar, pues, de la antigua peseta 60 o 70 millones de pesetas, ¿sí? Hay algunos que no pueden salir, que están prohibidos, son como joyas del Japón, no pueden, pero te puedes gastar muchísimo dinero. Pero ese árbol, si tú no tienes unos conocimientos para poderlo mantener y para poderlo cuidar, en 6 o 8 meses, en un año, ya no es, lo has perdido. Entonces se necesita si quieres tener dinero, pero necesitas también tener una técnica para poderlo cuidar, si no, ese árbol desaparece. Bueno, pero no lo podemos criar nosotros desde el principio, eso sí, ¿no? No podemos empezar con esa... Se pueden empezar. Yo, a mi edad ahora, como tengo tiempo, pues me ha dado por cultivar semillas y estoy sacando árboles de semillas. No tengo prisa, no sé lo que me dará tiempo. Pero ahí voy, ¿no? Que es como la plenitud, ¿no? Para la persona que es amante del bonsai. Yo te digo que he empezado con semillas y a esas semillas pues están saliendo pequeños plantones y le estoy dando forma. Llegarán a donde lleguen, ¿entiendes? No serán verdaderas grandes obras de arte, pero a mí me satisfacen mucho. Y lo que tienes que buscar con el bonsai o con las plantas, los que cuidan las plantas en los patios, es que tú estés satisfecho. Estás satisfecho con lo que estás haciendo y contigo mismo, pues yo creo que estás consiguiendo un poco de felicidad. Creo que es lo que se persigue hoy día, ¿no? De al menos durante algunos momentos puedas ser feliz.
y a lo mejor pues ya hemos perdido esa noción que tenían los monjes taoístas, ¿no?, de que el bonsái era una conexión entre el cielo y la tierra, pero sí que es verdad que conservamos, al occidentalizarlo, recuperar, ¿no?, esa otra manera de vivir un poco más, ese movimiento slow, ¿no?, más lenta, más tranquila. Ya te digo que cuando yo me pongo delante de un bonsái, se me pasan las horas muertas, no me acuerdo de nada, no me acuerdo de lo que estoy haciendo. A los occidentales esa sublimación para unirte con los dioses, por decirlo así, no va a costar mucho trabajo. Hay quien lo consigue, ¿no? Hay algunos que lo consiguen. Hay quien lo consiguen también con artes marciales, ¿entiendes? Hay quien lo consigue. Pero no trato de llegar a tanto. Trato con encontrarme a mí mismo, ser feliz, y con eso tengo bastante. Pero me parece interesante que además pasa lo mismo con prácticas como el yoga o el tai chi, ¿no?, que cada uno acude a ellas con una finalidad. Algunos se quedan en la mejora de salud, en la mejora física, y otros pues sí pretenden llegar un poco más allá, y en cualquier caso sí nos introduce ese concepto de disfrutar por el camino, ¿no?, disfrutar en el proceso, ¿no? Precisamente. Yo también he hecho tai chi. Tengo un poquillo abandonado, he hecho tai chi, me gusta mucho el tai chi, pero a los occidentales, esos maestros occidentales que dicen que llegan con el tai chi, el yoga, llegan al mar, yo creo que es que tendríamos que haberlos mamado desde pequeños para que todas esas culturas estuvieran dentro de nuestros genes, no está. Y las cosas que no están dentro de nuestros genes, tienes que sublimarte mucho para poder llegar, ¿eh? Estamos haciendo una entrevista demasiado sublime, ¿eh? En cualquier caso. Sí, porque es que el tema da para ello, ¿no? Sí, si hablamos de la figura ello. Del bonsái, ¿verdad? Y muchas veces nos quedamos en el punto estético, y es mucho más profundo el vínculo que se establece. Y hay algo más, efectivamente, y por hablar también de la parte estética, lo comentábamos en nuestra anterior entrevista a Manuel, la importancia tan grandísima que tiene no solo ya el cultivo, el modelado, el cuidado permanente, sino también la presentación, ¿no? Esto lo hemos podido ver en la exposición. Se tiene una norma, realmente la exposición del bonsái se debía de tener, tiene una serie de reglas que se deben hacer. Sí. Y siguen las reglas, pues, en equiparación a lo que hacen los japoneses. Los japoneses, teóricamente, los árboles los tienen en su casa, pero no los tienen en cualquier cosa, en cualquier parte. Las tienen en una especie de recinto que ellos llaman tokonoma, que es una especie de caja en la cual tiene, como si tiene una caja que tiene 3 lados, 4 lados, y en esa pues tiene una serie de elementos. En uno de ellos, uno de los elementos puede ser un bonsái, o puede ser una flor, o puede ser un conjunto de flores, puede ser un arreglo floral del tipo del ikebana. Luego hay una piedra y luego hay una pintura que se llama kakeyuku. Entonces, normalmente la planta, el bonsái va siempre sobre una maceta. La planta, que algunas veces en vez de la piedra puede ser una planta de acento, va sobre una laja de madera. Y todo el suelo suele ser un tatami. Entonces, esa sería la representación ideal, y los árboles como más bellos están en ese sitio, pero es un poco complejo pues, el poder tener un número de expositores en los cuales podamos hacer eso, pero llevando o trasladando esas reglas, llevándolas a la exposición, pues seguimos algunos de los consejos. La exposición se hace, los árboles se ponen siempre encima de una mesa, la mesa adecuada. Cada árbol, si por ejemplo el árbol está en una maceta cuadrada, tiene que llevar una mesa cuadrada. Si la mesa es redonda, el árbol tiene que tener la maceta redonda. Si es ovalada, puede ser o debe ser cuadrada. Y luego, pues siempre, normalmente se acompaña siempre el bonsái con su mesa y una planta de acento que se llama para eso, para darle acento, para que el impacto del conjunto de las dos cosas te llegue más profundamente. Muchas veces la plantita es una planta que normalmente no tiene más que 6 o 8 centímetros, ¿entiendes? Pero el conjunto hace
que veas un contraste y que te fijes más en los dos elementos, tanto en el pequeño como en el grande, hacen el conjunto global. Interesantísimo ese componente, no solo ritual, teatral casi, sino de fusión, ¿no? Con diferentes disciplinas, incluso la pintura entra en ese recrear el espacio natural. Sí, pero la pintura también es muy curiosa, porque es que las pinturas tienen que tener una serie de connotaciones. En primavera deben ser flores, pero no puedo poner un paisaje, por ejemplo, nevado. Claro. O sea que depende de la época en la cual sea, la exposición, pues entonces tiene, o puedes pintar, o puede ser el Kakejiku, puede tener pues una gramínea, o puede ser un pájaro, ¿entiendes? Y luego en otoño pues se buscan otros, se buscan a lo mejor plantas como las garzas, o se buscan pinturas de bosque sin hojas para hacer el contraste completo. Es un ritual, realmente es un ritual. Nosotros no llegamos a tanto. Algunas veces exponemos los árboles también en Tokonoma, pero no llegamos tanto como lo hacen los japoneses. Bueno, sin pausa pero sin prisa, ¿verdad? Bueno, siguen sucediendo esas reuniones de la asociación. Yo sí te quería preguntar, Manuel, ¿cuándo se tendrá lugar esa próxima cita importante en la que Córdoba podrá disfrutar de...? Pues la próxima será, Dios mediante, si no hay cambios ninguno, será la exposición de otoño, que se hace siempre el último fin de semana de noviembre. Que la presentábamos, si no recuerdo mal, además, aquí, y que viene pues... a seguir, ¿no? Con esa rutina. Será ya la 10ª exposición de otoño, será la que celebremos este año, en el 2012. Pues entonces, de aquí a entonces queda mucho, pero como decíamos antes, cambiamos el chip, ¿verdad? Nos relajamos y disfrutamos del momento, del instante, y podemos invitar a las personas que nos estén viendo a que consulten esa página web, ¿verdad? Si introducimos Asociación Cordobesa Bonsai, nos va a salir la primera entrada, nos vamos a encontrar pues con el testimonio, la práctica, la experiencia, con verdaderos amantes de la técnica. Vemos ese entusiasmo, ese trabajo que se hace día a día y que, bueno, que nos proporciona, como decías, esos instantes de felicidad, ¿no? Que yo creo que es a lo máximo que puede aspirar además el ser humano, la verdad. A través de esa página web se puede contactar y se puede saber el sitio en el que nos reunimos normalmente todos los jueves, y poquito a poco la gente que esté interesada pues le ofrecemos la oportunidad de poder empezar allí con nosotros. Estaremos encantados de tenerlo. Muy bien, sin cortedad ninguna, porque el primer día no sabremos absolutamente nada, ¿verdad?, de lo que supone. Nadie nació sabiendo. Efectivamente, así que tendremos pues esas manos tendidas, esa ayuda. Yo, Manuel, sí te quiero preguntar, para finalizar la entrevista, si tú crees que la ciudadanía cordobesa, pues por ejemplo, con esta exposición va calando esa afición por el bonsai, o al menos esa capacidad para admirar lo que hacéis. Sí, a la primera parte es difícil de calar. O sea que la persona ven los bonsai en los centros comerciales, los compran y creen que van a tenerlo eso. Y tal, pero no. Sí, pero no, es una cosa, una introducción muy lenta, pero realmente sí están pendientes de cuando hay exposiciones, de cuándo son las exposiciones, y ahí ya le digo, la afluencia siempre es bastante masiva, va muchísima gente y disfrutan de ver cosas que no son corrientes de ver. En fin, pues hace ya, decíamos al principio, unos 25 años, un cuarto de siglo, desde que esta asociación se creara a partir de un encuentro más o menos fortuito en una muestra comercial en el Colegio Mayor de Nuestra Señora de la Asunción, y a partir de ahí nacía este proyecto, este sueño ya cumplido de poder dedicarnos en nuestro tiempo libre, ¿verdad?, a cuidar, a cultivar, a diseñar este bonsai. Bueno, pues Manuel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperemos que para esa exposición sí podamos tener ocasión de encontrarnos antes, y bueno, como siempre seguiremos muy pendientes. Muchísimas gracias por haber tenido la oportunidad de dirigirnos a Córdoba y decirles dónde estamos y que pueden contar con nosotros para todo lo que necesiten.